Continuamos con ustedes en Tu Salud al Día. Como les había dicho, hoy estamos con el doctor Francisco Montilla, que es un especialista versátil en ginecología, obstetricia y cirugía plástica y reconstructiva y maxilofacial. Hoy lo tenemos acá en este prestigioso programa y habíamos quedado con él conversando sobre la aparición de las vulvovaginitis, las infecciones de Bartolino, por qué a las mujeres se les infecta tanto los labios mayores y menores. Si eso sigue hoy en día tan frecuente. Sí es frecuente. ¿Y por qué se producen? Sí es frecuente. En realidad, porque a veces el paciente llega con 1000 cuentos y uno respeta lo que le dice el paciente, pero ¿por qué se producen las vulvovaginitis? Por procesos infecciosos, generalmente por relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son causas frecuentes de los procesos infecciosos vaginales en la mujer. Hay 3, 4 bacterias más frecuentes, como la Escherichia coli, que se produce. La Escherichia coli es una bacteria normal en el intestino, en el recto, y ahorita, en estos momentos, por las formas de relaciones sexuales, pues se están transmitiendo a la vía vaginal. Las clamidias, otra bacteria de transmisión sexual, muy frecuente en las mujeres, son aquellos flujos vaginales fétidos, con olor a, se dice coloquialmente, con olor a pescado, son generalmente por clamidias. La Escherichia coli produce un flujo blanquecino verdoso, y así sucesivamente la mayoría de esos, por a veces trastornos de higiene. Cuando tú vas a hacer una relación sexual, permítele al hombre que se lave, que use jabón, betadine, lo más frecuente, que el yodo actúa allí y las bacterias le tienen mucho miedo al yodo. Usted sabe de eso, usted trata también esas enfermedades. Y el aseo vaginal. Ajá. Muchos obstetras o ginecólogos no les gusta que la mujer se lave porque se pierde la flora vaginal normal, que son los bacilos de Dudley que existen allí en gran cantidad para defender la vagina de procesos infecciosos. Pero cuando hay esos flujos, tú vas al ginecólogo, el ginecólogo te examina, te puede tomar una muestra para hacer un cultivo o una muestra para una citología, y ahí te va a reportar qué tipo de bacterias tienes. Y te van a dar de una vez el antibiótico, el reporte del cultivo, te va a dar el antibiograma para que tú trates específicamente esa enfermedad. ¿Qué tipos de flujos hay? ¿Qué tipos de flujos aparecen? Hay flujo por hongos, que es un flujo blanquecino, grumoso. Hay flujo por Escherichia coli, que son verdosos, amarillentos. Hay flujos por clamidias, que son fétidos, amarillentos. Hay flujos por tricomonas, que además de tener el flujo produce prurito o coloquialmente picazón, producen unas lesiones en el pene, en los genitales del hombre, con punticos rojitos allí. Por eso es que la mujer tiene que estar examinando a su marido cuando esté allí, que no hay. Generalmente el hombre no va a una consulta de ginecología, el hombre le cuesta. Yo he tratado de que que la mujer me lleve al marido cuando va por una consulta, porque el hombre también tiene que saber qué es lo que sufre la mujer, porque de esa manera es preventivo de que él haga un tratamiento o sea preventivo en una relación sexual con su esposa. ¿Cómo debería ser el verdadero aseo vaginal? Porque tú sabes que hay muchos productos, jabones neutros, que la Imoqualí, o sea, hay un poco de productos que venden en todas las perfumerías. No se debe usar mucho cualquier tipo de producto, ¿no? Porque empieza para esto, para aquello, que es alcalino. Que cuando hay un no problema vaginal, ya que uno diagnostique que hay un proceso infeccioso por una bacteria X, bueno, hágase un lavado vaginal. Y generalmente hágalo con jabón, hágalo con betadine. El betadine viene en jabón y viene en solución. Entonces lo podemos utilizar de cualquier forma por un cierto tiempo, no por tanto tiempo ni todos los días. Ahí sí tienen razón los ginecólogos, no están haciendo lavados vaginales porque van allá a la flora vaginal normal. Pero cuando hay un proceso infeccioso tienes que hacerlo. Y además usar el medicamento específico, el antibiótico por vía oral o un óvulo vaginal que tenga antibiótico, que tenga los componentes para eliminar o bien los hongos, o bien la bacteria que está surgiendo, o bien el proceso inflamatorio. Porque la mayoría de los procesos inflamatorios de cuello uterino,
que se transforman en lesiones un poco delicadas después, que desde un proceso inflamatorio de grado 1 hasta un cáncer tipo B en el útero, en cuello uterino, pues se combate con antiinflamatorios. Generalmente los que más producen procesos inflamatorios son los hongos. Y para curar un hongo cuesta, no es fácil curar los hongos en la persona. ¿Son más frecuentes las infecciones vaginales en la mujer joven o también aparecen en la edad adulta? Tiene que ver en la adulta porque, bueno, se presume que ya una mujer ya mayor, anciana, pues ya las relaciones sexuales han disminuido, aunque eso pues no tiene nada que ver. Pero son más frecuentes en la edad juvenil, o a medida que vas avanzando en la edad pueden aparecer más infecciones vaginales. No, en las jovencitas generalmente hay algunos flujos vaginales que son normales, generalmente por hongo, por contaminación genital allí, porque ellas a veces pues no usan cambio de ropa interior frecuente. Y es disculpa que te interrumpa, ¿hay relación en el uso de licras, la ropa interior que es ya prácticamente ínfima, que es un hilo, que supuestamente aumenta la temperatura, cambia el pH de la vagina? Eso es cierto y eso te proclive a tener infecciones micóticas por hongos. ¿Es cierto o es un mito? Yo recomiendo que la mujer use ropa interior de algodón, no de licra, porque las licras mantienen una humedad que puede conllevar a un proceso infeccioso generalmente de la parte de hongos, es lo más frecuente. Entonces no es bueno. Esa es la causa de las niñas, las que no han tenido relaciones sexuales. Cuando ya una mujer tiene relaciones sexuales, ya viene por infecciones por vía de sexo, porque se contamina el hombre con la mujer, sobre todo cuando hay promiscuidad. Promiscuidad me refiero cuando una mujer se acuesta con un hombre hoy, mañana con otro y pasado mañana con otro, y el hombre hace lo mismo. Entonces todos van llevando para su casa, van llevando el mercadito y lo que llevan son bacterias allí, por eso son las infecciones vaginales que se presentan en la mujer después que tiene una relación sexual. ¿Cuáles son los criterios en la parte ginecológica para hacer la histerectomía? Hemos visto, eso ha cambiado. He visto que últimamente las mujeres, llegan a la consulta por anemias, porque bueno, tiene esas menstruaciones prolongadas, no hay concentrado global que las estabilice. Y bueno, y por eso pues la preocupación de traer un ginecólogo, porque veo en la parte del estado de Trujillo que está muy lento hacer la histerectomía y la mujer sufre en aquella cola esperando y sí sangra. ¿Por qué siguen siendo el mismo número o por qué las histerectomías se tiene que llevar tan rápido a una mujer a tener que hacerle una histerectomía, o por qué han aumentado tanto los problemas de miomatosis y endometriosis uterina? Lo que pasa es que se diagnostica menos. Antes pues no se diagnosticaban, era difícil diagnosticar, no había ecograma para tu ver un mioma en el cuello uterino, ahí en el útero, ni veías el cuerpo, ni el endometrio, entonces nunca diagnosticaba eso, por eso no se daban, no se veían. Si hay problemas ahorita, por eso es que la mujer debe chequearse por lo menos cada 6 meses, mínimo hacerse una citología, porque en 6 meses usted es el tiempo previsto para que haya un cambio celular allí, en el cuello uterino, en la cúpula vaginal. ¿Y qué ha pasado? Que generalmente los obstetras pues no les gusta mucho la ginecología. O sea, eso es algo, es una intervención quirúrgica de gran envergadura, hacer una histerectomía. Se tenía como eso, no es que es así. O sea, una histerectomía es igualito a cualquier intervención quirúrgica. Que tú sepas la anatomía y tengas a alguien que te ayude bien, pues eso no es una cuestión. Y las mujeres empiezan a sufrir después de los 40 años, cuando ya se les quita la menstruación, cuando ya les viene la menopausia, que generalmente sucede de los 40, 45 años en adelante, pues comienzan con unos sangrados, unas metrorragias, unos sangrados con coágulos, que tú le mandas tratamiento y no se les quita y les vuelve a repetir. Entonces ya los estrógenos de la mujer están tan disminuidos que aumenta mucho la testosterona, porque la testosterona en la mujer de nosotros, los hombres, pero en la mujer también crece, aumenta. Entonces, porque disminuyen los estrógenos, y esa causa de disminución de estrógenos trae ese debilitamiento del endometrio
que se torna muy finito y cuando viene una menstruación, pero ahí no hay coagulación, cuesta mucho para coagular, entonces hay que poner tratamiento hormonal para que eso disminuya. Y a muchas pacientes, pues no, además de procesos infecciosos como endometritis, no se curan, no responden al tratamiento y hay que ir a una histerectomía porque si no se muere por la anemia. Usted sabe que le llegan unas hemoglobinas a 5, a 4. Sí, entonces sí. es un riesgo para la mujer desde el Tuve punto de una vista semana en respiratorio. 3. Eso es correcto. Entonces Y hay que buscar, no hay que pueden hacerlo, cantar. ahí hay que llevarlo a una histerectomía. ¿Qué es lo que debes hacer en la histerectomía? Que debes conservar los ovarios para mantener las pocas hormonas que la paciente le queden, pues mantenerla para que funcione como mujer. Porque si le quita los ovarios inmediatamente allí, por alguna circunstancia, hay muchos que quieren, cortan completo todo. Debe dejarse por lo menos una cuña de ovarios allí, para que mantenga la producción de estrógenos en la mujer para mantener su feminidad, porque si no comienza la mujer con dolores articulares, con sensación de bochorno en la cara, de calentamiento de la cara, la piel se le pone seca, empiezan unos dolores articulares y destrucción de los huesos muy rápido, con cualquier movimiento se fractura, y esas causas pues tenemos que prevenirlas, y nos toca prevenirlas a los mismos ginecólogos, a los mismos obstetras, para no entrar en esas amputaciones masivas, al menos que tú sospeches que hubo una lesión maligna y que afectó los ovarios, pues hay que quitarlo, porque si no va a seguir con un tumor de ovario. Entonces, si dejas el ovario, pues después es peor porque tienes que volver a operar. Pero mientras que tú puedas conservar y todas las cosas que uno pide, los exámenes de laboratorio, los trastornos hormonales o cualquier tutoría que te ayude allí a identificar que no hay otro problema cancerígeno allí, pues preferiría conservar una cuñita de ovario, que eso produce, permite hasta un embarazo, imagínate. Claro. Y tú, que ya que nombras la terapia de restitución hormonal por lo importante que es dejar los ovarios, ¿cómo está eso hoy actualmente? Porque yo vengo pues una formación, tengo bastantes años de formación, pero vengo de la época que se usaba y después dejamos de usarlo y ahora no sabemos cuál usar en terapia de restitución hormonal. Antes eran pues muy buenas, poner estrógenos, todas estas cosas, luego dejaron de ser buenas y se dejaron de utilizar y ahorita pues no sabemos realmente cómo está eso. Antes había un congreso de menopausia y osteoporosis que uno estaba al día en eso, y hoy en día, ¿cómo está la terapia de restitución hormonal? ¿La mujer debe recibir hormonas? ¿No debe recibirlas? No, debe recibirlas, obligatorio, porque después que tú quites un ovario, que haces una amputación ovárica en la mujer, ¿quién le sustituye los estrógenos? Si son los ovarios los que lo producen. Eso es como el hombre, tú le amputas los testículos a un hombre y de dónde produce testosterona para mantener su organismo viable. Entonces, claro, no se debe abusar tampoco, porque antes pues abusaban, por cualquier circunstancia utilizaban estrógenos, anticonceptivos, toda esa cantidad de cosas que se usan. Pero en este momento, pues cuando sea preciso, necesario, pues tú debes mantener un proceso hormonal. Hay algunos medicamentos que se utilizan una vez mensual, una pastillita mensual que se la tome con abundante agua, y eso le permite a la mujer ayudar al cuerpo a mantenerse estable y a evitar cualquier tipo de enfermedades por falta de la hormona correspondiente que se necesita. Y la parte, ¿cómo está? ¿En qué tiene que ver el aborto? Los abortos siguen llegando a las emergencias, eso es más, claro, hay un feto viable o inviable ya porque hay un aborto. ¿Eso es más de ginecología o es más de obstetricia? Siguen siendo un problema los abortos. Vimos que en Estados Unidos, que es la sociedad más liberal del mundo, donde se aceptan todas las culturas, la Corte Suprema de Justicia prohibió el aborto inducido o por petición de la madre. Volvió a cerrarse esa puerta de caer en un libertinaje por motivos religiosos, algo que cambió la ley en Estados Unidos completamente. Sin embargo, en Chile, Argentina, ya es legalmente permitido. Entonces, ¿cómo están los abortos ahora? Siguen llegando muchos provocados, espontáneos, sigue apareciendo. Nosotros tenemos una pérdida de la religión. Si tú religiosamente
tienes esa teoría adecuada de cómo vivir en formación religiosa, tú evitas los abortos. Lo que pasa es que hay un libertinaje lamentable que el Estado venezolano no estimula la formación educativa en los liceos y en los hogares, porque hemos perdido la familia. Ya hoy no hay familia. Esa causa de tener un padre y una madre correctora de las necesidades en su hogar, pues liberan sobre todo a las muchachas jóvenes, muy jovencitas, de 11, 12 años en adelante, y caen en ese libertinaje. Si tú enseñas en tu casa y enseñas a hacer familia, enseñas su religión, a respetar a Dios, a tener a un Jesucristo por delante de las cosas, tú evitas esa situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aquí las religiones se perdieron, casi no se estimulan. Tú sabes que cuando yo estudiaba primer grado a mí me enseñaron a presionarme. Y tenía que presionarme con la derecha, no me podía presionar con la izquierda porque me trataban de Satanás, porque lo estaba haciendo al contrario. Eso de las escuelas, la enseñanza religiosa se perdió, ya no existe. Solamente en algunas escuelas religiosas. En algunas que otras, sí. Y en la casa pues se perdió la enseñanza educativa del padre y la madre como padre y madre se ha perdido. Y ahorita dice la gente, o las mujeres, o las madres, no, yo soy amigo de mi hijo. Tú no puedes ser amigo de tu hijo. Tú tienes que ser padre de ese hijo, tienes que ser la madre de ese hijo para enseñarlo. Que tienes que tenerle confianza, sí, tienes que tenerle confianza, darle confianza al hijo, enseñarle lo que es malo y lo que es bueno, para evitar el aborto. Hay un aborto que es legal, que es el terapéutico. Cuando una madre está embarazada y corre el riesgo de su vida, de que va a morir ella, y al morir ella muere el muchacho, eso es un aborto terapéutico, está permitido hacerlo, por alguna enfermedad, un trastorno que traiga el feto en su embarazo, que no traiga, que sea un anencefálico. ¿Para qué vas a dejar nacer un anencefálico si no tiene cerebro? ¿Para qué vas a dejar nacer un muchacho que tenga trastornos cardíacos? Un situs inverso, o sea, un corazón para un lado que no está para el lado normal. ¿Para qué lo dejas nacer? Pues si eso no va a servir. Un trastorno cromosómico que se puede diagnosticar con tiempo, pues se puede corregir. Pero ya cuando tú quieres hacer un aborto, un muchacho, porque saliste embarazada y te da pena porque la sociedad te lo está recriminando, tú no sabes si ese hijo que tú vas a criar allí va a ser abogado, si va a ser un sacerdote, si va a ser un profesor, si va a ser una persona útil al país o al mundo. Entonces eso hay que evitarlo. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de aborto. ¿Por qué? Porque lamentablemente le estamos cortando la vida a alguien que en nuestra religión es prohibido matar. Entonces si es prohibido matar, pues hay que respetar el ser viviente. Que tú vas a hacer una relación sexual como una muchacha de 12 años y te enamoraste y vas a buscar un marido. Cuídese primero. Primero tiene chance de estudiar, salir adelante, formarse como una persona profesional, para después tener la oportunidad de parir, de tener 1 o 2 hijos, lo que puedas mantener. Que con esta situación en que estamos viendo actualmente, pues tenemos que ser conservadores en tener hijos. Ya no puedes tener como nosotros, que tenemos 9 hermanos, 10 hermanos. Ya no, aquí hay que buscar la manera de que tenga 1 o 2 hijos, para que los puedas mantener adecuadamente, los puedas educar. Esa es la situación de lo que yo estoy de acuerdo, que no se debe hacer el aborto por esas circunstancias. Por acá nos envían, como habíamos estado hablando de los lavados vaginales, que hay gente que se lo hace con vinagre. ¿Esto es correcto? El vinagre tiene sus usos. Todo el mundo no sabe utilizar el vinagre. ¿Por qué se utiliza el vinagre? Primero hay que utilizar bicarbonato. Porque el bicarbonato, cuando tú haces un lavado vaginal y hay contacto con las bacterias chupan o absorben el sodio, la sal. Entonces ellas se inflaman, se hinchan. Después que tú haces el lavado a los 2 minutos, 5 minutos, entonces haces el lavado con vinagre. ¿Por qué? Porque el vinagre cuando entra destruye la célula de la bacteria y acabas con las bacterias. Esa es la forma de usar el vinagre. ¿Y el vinagre se hace directo? Se hace directo o se diluye una cantidad de 250 cc con 2 cucharadas de vinagre o 1 cucharada de vinagre y usas para hacer lavado. Pero previamente debes haberlo hecho con
el bicarbonato para que la bacteria coma la sal y después el vinagre venga y destruya la célula para la forma de tratamiento, porque el vinagre lo que hace es destruir la célula de la bacteria, pero si no está hinchadita, no está gordita allí, no comió, pues no se te va a destruir, entonces el vinagre no actúa en nada. Entonces más bien es cáustico porque es un ácido. Es un ácido. Mira, ¿qué información tienes con respecto a la vacuna del VPH? O sea, ¿es correcto vacunarse contra el VPH? ¿Son frecuentes las infecciones con VPH? Sí, son frecuentes. Sobre En todo la aquí en Trujillo, mira, lo que es la zona baja, Carachi, Pampanito, La Hollada, ya Villa Carvajal, Valera, el alto índice de VPH que existe es grande. El alto índice de SIDA que existe en Carachi, en la zona baja, es bastante grande. Lo que pasa es que se han perdido las estadísticas y actualmente pues no se hacen los estudios correspondientes. Sí, en el hospital siguen llegando bastantes casos. Sí, eso es correcto. Entonces, pues hay que cuidarse. Y sí, Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, han sacado vacunas importantes estudiadas ahorita que se pueden, ya son libres de colocar. Creo que Venezuela está haciendo esos trámites. El gobierno nacional como que está importando esa vacuna para hacer en la población, porque la frecuencia de SIDA y VPH en el país es bastante grande. Sí, es alarmante. Es alarmante, Sí. porque llegan bastantes pacientes deteriorados de otras ciudades, inclusive tenemos pacientes importados, son diagnosticados en Caracas, ocultan el origen, nos llegan mucho al hospital y bueno, entonces fallecen o tenemos que tratarlos y después nosotros empezar a investigar si realmente están positivos o no están negativos, y en Valera pues sí los están atendiendo adecuadamente y la terapia retroviral es muy buena. Porque se ha perdido, Manuel, se ha perdido el estudio epidemiológico en las zonas. Si a ti te llega un paciente con un VPH, tienes que estudiar alrededor dónde estuvo, con quién hizo contacto. Si te llega un paciente con SIDA, tienes que estudiarlo, dónde estaba, de qué población viene, dónde se contaminó, con quién estuvo, a quién contaminó también. Eso se ha perdido, eso ya no se hace. Sí, no se hace el seguimiento. Entonces es lamentable que ya lo que es atención primaria en salud no se hace. Tú no tienes aquí una carpeta familiar para estudiar las personas en los sectores. No tienes un epidemiólogo por cada municipio preparado en esas áreas para hacer el diagnóstico. No hay el personal de enfermeras y de médicos adecuados para tú hacer un estudio epidemiológico en una población. Entonces, esa causa, no es que aquí solamente en Venezuela, es a nivel mundial que se ha venido perdiendo ese sistema de salud pública, de vigilancia epidemiológica, y eso hay que corregirlo. Ok, bueno, mira, estamos con el doctor Francisco Montilla, quien es ginecobstetra de la Cruz Roja de Valencia, egresado de allí, y también es cirujano plástico y reconstructivo maxilofacial, donde estaremos conversando de esta última especialidad en nuestro siguiente segmento. Recuerden en nuestro cintillo las redes sociales para que envíen todas esas interrogantes y ya regresamos.